Tal como estamos, bueno, reconozco que esta no iba a ser la portada, ¿vale? La portada del vídeo no iba a ser esta, no iba a ser la miniatura. Iba a hacer lo mismo que con Rey, ¿vale? La Rey salía, iba a poner la imagen oficial del juego con una cabeza, en este caso era Rey salía. Aquí tenía clarísimo que este deck lo iba a llamar Bomb Solo. Ahora, estoy convencido que la mitad de vosotros estáis pensando en un personaje y la otra mitad en otro. Voy a dejar la intro y a ver si... Y me gustaría que en comentarios digáis si es uno o es otro. Bueno, esta era la idea, ¿vale? Yo sé que algunos estáis pensando en cierto señor que causó muchos estragos con muchas bombas, ¿no? Y que luego Estados Unidos lo fue a buscar. Pero no, era King África, ¿no? Y de esto es algo nuestro, es algo de España y de América Latina, ¿vale? Los otros, seguro que los Estados Unidos no saben quién es este señor. Bueno, ¿por qué? Pues porque este deck va a tener muchas bombas. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Hablemos primero del líder y por qué la base azul. ¿Qué tiene Han Solo? ¿Qué aporta al juego? Primero, sale cuando controlamos 5 recursos, o sea, bastante pronto, ¿vale? No es el super agro de Kylo, no es el super agro de Sabine, pero sale bastante prontito. Estadísticas 3-6, esas 6 de vida es bastante determinante para poder sobrevivir a muchas cosas que pueda tener el rival preparado para el turno en el que sale Han, y nos va a permitir tanto ir agresivos y hacer un daño considerable, 3, pero también tradear con unidades del rival, sobre todo contra el agro, pararle bastante, porque salimos bastante prontito, repito, y sobrevivir, ¿no? Hacer varios tradeos. ¿Cuál es su habilidad? Bueno, cuando está en la base podemos agotar a Han Solo y a cambio de hacer 2 puntitos de daño podemos bajar una unidad desde nuestra mano por un recurso menos, ¿vale? Entonces nos acelera un poco las jugadas a cambio de que esas unidades salgan un poquito heridas. Cuando está fuera, cuando ya ha salido de la base y ya está ahí preparado para luchar como unidad, es lo mismo, pero no hay que girar a Han. Por tanto, podemos bajar 1 y 2 y 3 y 4 unidades, depende de los recursos que tengamos, haciendo esto, ¿no? Abaratando el coste de la unidad a cambio de hacerle daño. ¿Por qué nos vamos a azul? Bueno, porque en azul hay unidades de mucha vida, ¿vale? Por tanto, el perder un poquito, esos 2 puntitos de daño no nos duele tanto, y encima son unidades que tienen mucho valor. Porque al ser derrotadas pasa algo, porque cuando atacan pasa algo, porque cuando son jugadas pasa algo. Y además, muchas de estas unidades nos aportan restore, nos aportan curación. Entonces es una combinación muy importante, ¿no? Al inicio se habló muchísimo, ¿no? De ¡wow! ¡Qué peligro el agro de este Han Solo con verde! Porque había unas combinaciones loquísimas y al final era de rampear mucho para bajarte bombas. Bombas son unidades fuertes, grandes, potentes, que amenazan mucho, que tienen impacto muy fuerte en mesa, ¿vale? Pero realmente ese deck no se está viendo a día de hoy en los torneos. ¿Esto significa que es mal deck? No. Significa que a lo mejor tienen emparejamientos un poquito más complicados y todavía, aunque el meta está bastante asentado en esta primera oleada, ¿vale? Veremos qué pasa a futuro. En esta primera oleada, este Han Solo azul está teniendo mucho más valor. Este es el deck, ¿vale? Este es el deck y lo primero, mis estadísticas. Me gusta picotear muchísimo entre decks, ¿no? Entonces, bueno, llegué a 33 partidas porque me hacía gracia, puente 3, 33. Tuve 23 victorias, 69,70. Luego he tenido partidas también en físico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estará por ahí, estará por ahí. A lo que voy, ¿es el deck roto de la vida más fuerte? ¿Voy a ganar el mayor torneo? Es muy buen deck, ¿no? Y al final, con 33 partidas, creo que la línea por donde va está bastante bien. No es un deck donde estoy sufriendo para llegar al 50%, ¿no? No es un deck que estoy sufriendo muchísimo para tratar de superar el 40% de win rate. No, se defiende muy bien y puede plantar cara a muchas cosas. Como saben, vamos a analizar un poco a mi estilo, a veces por cartas, a veces por turnos, a veces por... Ahora lo vamos a analizar más en detalle cada carta, pero más o menos estamos viendo cosas muy llamativas, ¿no? Tenemos muchas unidades potentes, tenemos unidades de coste 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5... Hay mucho número de unidades y de cartas que son bastante caras. Luego tenemos bastantes unidades baratitas que todo el mundo conoce, no hay ninguna sorpresa. Quizá un poquito lo más novedoso puede ser el Buki azul, el 3-2-4, que luego entenderemos por qué. Bueno, creo que es muy evidente para quien ya conozca la carta. Y en general son cartas todas muy buenas, o sea, todas tienen un valor importante en partida, todas las quieres y a veces cuesta, ya veremos que, bueno, es un deck que está en boca de todo el mundo porque está consiguiendo buenos resultados. Pueden ir a otros muchos canales de habla inglesa que ya han sacado muchos este deck con variaciones, ¿de acuerdo? Y luego yo hablaré un poco de estos cambios y estas opciones distintas que está planteando la gente. A mí esta es la última versión
que además he puesto una bastante divertida, ¿vale? He quitado un par de cartitas que yo estaba jugando en mi antiguo deck, pero eran más estable. He puesto alguna un poquito más spicy, ¿vale? Un poquito más divertida, para que tenga un poquito más de gustosidad, para que apetezca jugarlo. Pero en general, el corazón está bastante claro. Lo primero, como saben, es cómo quiero ganar, ¿no? Porque si no, es bueno, yo veo un deck, pero si no entiendo cómo quiere ser jugado para ganar partidas, pues me da igual que me digas que es el mejor del mundo. Bueno, lo primero, bombas, ¿no? Y por eso se llama bomb solo. Bombas, bombas, bombas. Aprovechar muy fuerte el que podemos pagar 2 de daño para poder reducir el coste de unidades para bajarlas antes de tiempo. Entonces, poder bajar un Luke Skywalker en lugar de 7 por 6 y meter el -6/-6 a una unidad rival es muy, muy, muy bueno. Creo que todo el mundo que ha jugado Chirrut, que ha jugado Luke rojo, o bueno, todo el que ha jugado heroísmo azul, hay muchas partidas que nos hemos dicho, ay, si hubiese llegado un turnito antes para poder, o sea, un turnito después para poder jugar, para haber jugado esta carta, ¿no? Ya puede ser Obi-Wan por un centinela, el Luke por no sé qué, el Redemption, Hay muchísimas veces nos hemos encontrado con esto, pues Han Solo nos permite justamente el poder sacar valor a estas cartas mucho antes y poder meter mucha presión constante. Además, rojo también trae pedazo de bomba, ¿no? Pero la idea es esa, es soltar muchas bombas, unidades muy potentes de estadísticas, de mucho valor, todo el rato para que el rival sienta que le estamos presionando, presionando, presionando. Y otra parte muy importante es que es muy adaptable, ¿no? Podemos irnos por descarte de mano, nos podemos ir por ir full a la cabeza sin tratar de tradear nada y que sea el rival el que nos tenga que tradear, por tanto ser los proactivos en la partida, o enfocarlo más un poquito a bajo unidades grandes antes para tradearte a ti y controlar de partida para ganarte luego a valor más tarde. Es un deck muy muy adaptable de mi estilo totalmente. Comencemos al revés, ¿no? Normalmente es empezar por abajo, pues no, ya que estamos con bomb solo, vamos a empezar a hablar de las bombas. Como dije antes, ¿no? Las bombas que tenemos aquí están ordenadas de menor a mayor. Luke Skywalker, Mace Windu. Empiezan con coste 7 de base. Maravilloso. Si lo podemos jugar por coste 7, está bien. No hay que hacer daño porque sí. Pero si vamos justamente en el turno 5 y queremos por 6 recursos bajar Luke y Windu, podemos. Y son unidades que al entrar van a tener mucho valor. Windu, por ejemplo, ayuda muy bien a estabilizar mesa, ¿no? O sea, a lo mejor el rival va por delante, sale Windu, emboscada, acaba con una unidad y se endereza. Y ahora el rival tiene todas las unidades que ya traíamos de previamente nosotros en mesa, que son amenazas porque son unidades bastante potentes, y tiene un Windu que te va a volver a pegar. Y hay veces que quieres hacer eso para matar una unidad chiquitilla, sobrevivir y luego ir con esos 5 a por la base del rival y acelerar partida, además de todo el daño que puede meter tus unidades ahora en la mesa. Pero si no, vuelves a atacar a otra unidad con él para eso, limpiar mesa y que tus unidades que ya están dañadas porque tú las has jugado y a lo mejor han hecho tradeos, puedan sobrevivir y cabeza, cabeza, cabeza. Luke Skywalker, qué decir, es de las mejores, ya saben, lo he hecho 20.000 veces. Azul blanco sin Luke Skywalker no es muy viable. Entonces, poder bajarlo antes es una gozada. Y poder bajar hasta 3 looks es una gozada. Porque el primero, por coste 6, que va a salir siendo un 6-5, va a ser derrotado bastante rápido. Pero es que el rival dice, va a tener otro en la mano. Y efectivamente, tenemos otro en la mano. Y boom, otro -6/-6 a otra unidad de la mesa. Sobre todo para lidiar con el espacio y cabeza a cabeza o tradeos y restore 3. Es importantísimo todo lo que trae Luke Skywalker. Vamos, yo creo que jamás hay que llevar los recursos. Luego, a continuación, por costes 8, que podrían ser costes 7, está Chewbacca y está Redención. Empecemos por Redención. Redención muchas veces como nuestro botón de... nuestro mensaje de auxilio, ¿no? Estamos perdiendo la partida, estamos ahí un poco igualada, pero tenemos bastante daño hecho y se puede descontrolar. Jugamos Redención, curamos hasta 8 a nuestra base y respiramos tranquilos. Y además se quedaría un 6-1 en mesa. Podemos curar menos, ¿no? Pero estoy poniendo como el ejemplo más dramático. Claro, ahora lo podemos bajar por 7. Podemos bajar por 7, baja en el turno 6, por tanto, sería un 6-7. Entonces no podemos curar tanto, pero cura bastante. Y a las malas es un 6-7 en mesa con centinela. A ver cómo el rival pasa por ahí sin estamparse durísimo y sin comerse 6 daños luego a la base o otro tradeo por el espacio. Es súper clave. Chewbacca, ¿cuál es la gracia? Primero, tiene contramando, luego lo vamos a hablar, pero así, por puro tempo, ¿no? De bajarlo por 7 recursos, es que tiene el efecto de derrotar una unidad rival que le queden 5 de vida o menos, pero además, como lo haces 2 de daño, y tiene tesón, tiene grit, es un 6-8. Es un 6-8
que es una bestia y como trade otra vez, y luego es una pedazo de amenaza a la base, yo llego a pegar de... Creo que llegué a pegar de máximo 12 a la base en una partida. Y, por supuesto, el dragón. Si por 9 es bueno, pues por 8 también, ¿no? Y realmente un 10-8 no nos duele mucho. ¿Cuándo nos puede ir un poquito mal? Cuando el rival tenga unidades en la mesa que realmente pueda acabar con el dragón mediante tradeos. Pero si estampa 2, 3 unidades al dragón para evitar todo el daño posible del ataque del dragón más lo de bajar en mesa, estamos ganando un montón de tiempo para respirar tranquilos, esperar al siguiente turno y seguir bajando cosas para tratar de ganar partida. Como dije antes, ¿no? Estas son las bombas, pero también tenemos pre-bombas. Y es que al final, como dije, ¿no? Son unidades muy buenas a tempo, por lo que cuestan, que si lo bajamos un poquito antes, pues maravilloso. Poudameron por 4, siendo un 6-4, apetece infinito, porque la amenaza de pegar 6 u 8 a la base del rival, muy pronto en partida, puede traer muchísima presión y puede poner la partida muy a nuestro favor. ¿Qué ocurre normalmente? Que el rival ya se lo sabe, porque es muy famoso el deck, se va a guardar recursos para tratar de eliminarlo. Entonces, vamos a bajarlo, él va a tener un recurso para eliminarlo al momento, normalmente. Tenemos que intentar que no nos lo puedan tradear al instante, ¿vale? Pero como previamente tenemos otras unidades y en principio hemos sido quizá un poquito más agro que el rival, por eso queremos jugar a POW. Si jugáramos contra un agro, quizá no priorizaremos jugar a POW. Buscaríamos seguir jugando unidades chiquitillas de curación, eventos para eliminar unidades, ¿no? Pero si estamos jugando un midrange, un control o algo, por 4, un 6-4 que puede meter muchísimo daño, se van a guardar recursos. Y ahí es donde nuestras unidades siguen metiendo presión, cabeza, ganando mucha presencia en partida y siendo muy proactivo y poniendo el problema al rival. Obi-Wan, dices, bueno, Obi-Wan, claro, por 5 un 4-4 no es la mayor bomba del mundo. Es cierto, sin embargo, repito, jugadores de blanco-azul, ¿cuántas veces hemos dicho, guau, es que este Obi-Wan para que me jueguen un Waylay por coste 6 ni lo meto, ¿no? O te lo juegas diciendo, como tenga en el Waylay o tenga una carta que me lo elimina de golpe... Qué dolor, ¿no? Ok, ahora por 5 cambia un poco la cosa, porque inmediatamente vamos a poder aprovechar su habilidad, que es súper importante. Ya no solamente las 2 fichas de experiencia, que prácticamente siempre, ¿no? La jugada que normalmente me sale siempre es saco a Han Solo. Como tiene vida 6, el rival no tiene tan fácil poder lidiar con él. Saco a Obi-Wan pagando 1 menos. Y cuando derrotan a Obi-Wan, Han Solo recibe esos tokens, ¿vale? Si es así, ya es otra cosa, ¿no? Y pongamos que no nos lo han tocado. Sería un 5-8 que ya tradea muy bien con todo, es una amenaza potente a la base, está muy bien. Pero en un escenario incluso mejor tendremos un Kanan o una Rey. En mi deck han visto que yo no la llevo. Anteriormente la llevaba porque tengo una copia y es hiperespacio. Dije, ¿cómo no voy a meter a Rey hiperespacio en mi deck, no? Pero en otros lugares donde está jugando no la está metiendo tanto. He estado alternando mucho entre ella y Windu, porque Windu de verdad a veces te soluciona partidas, ¿vale? Rey lo que te aporta es otra unidad de la fuerza muy bien a tempo, ¿no? Por sus recursos. Entra muy bien después de Kanan y antes de Obi-Wan, si no quisiéramos utilizar su habilidad. Pero si usamos la habilidad de Han Solo, por 5 es un 4-5. Está muy bien. No vamos a aprovecharlo de dar escudos, porque prácticamente todo tiene el aspecto de heroísmo, pero sí vamos a poder curar. Y como bajamos unidades dañadas, poder curarlas está muy bien, porque nos permite poder seguir tradeando en partida sin ningún problema, o que el rival no tenga tan fácil el poder eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, jugada muy típica que me ha salido mucho. Juego por 1 menos a Luke Skywalker, hace el efecto del -6, luego pega a Rey y curo esos 2 dañitos a Luke para que sea un poquito más complicado de lidiar para el rival. Pero bueno, la clave súper importante es que, y luego lo vamos a hablar, es que Obi-Wan consiga generar el robo de cartas. Porque un deck que nos hace muchísimo daño es Rey roja. Y créanme, ya subí la guía, he jugado mucho a Rey, me he enfrentado a muchos Lukes azules, a Han Solos azules, perdón, porque era el deck de moda y rápidamente fue mejor que el deck de Rey. Y sí, es de otro modo, ya expliqué qué opinaba yo de él, ¿vale? Pero yo con Rey y yo contra Rey usando este deck, pierde siempre Han Solo. O pierde muchas veces Han Solo, porque Rey hace un buen counter a ese deck y llega... Te puede jugar el descarte muy pronto y te rompe. Y tiene respuestas contra muchas de tus amenazas. Tener ese posible robo adicional está súper bien para lidiar contra el descarte enemigo
Entonces es muy importante sacar mucho valor, todo el valor posible a Obi-Wan. Si no, en Han Solo siempre funciona muy, muy bien. Pero tenemos pre-bombas, ¿no? Porque recordemos, somos Bomb Solo. Tenemos a Kanan, tenemos a K2 y he metido al cuidador del árbol Groshir porque da miedito, ¿no? Por un lado, un Kanan por 4-3, un tipo que te mete fuerza en la mesa, que te puede meter rescate y curación, bien. K2 por 3, un 4-2 que mete formidable. O sea, cuando es derrotado, prácticamente siempre vamos a elegir el descarte de mano, amenaza bastante. Y sobre todo contra unidades chiquitillas que ha soltado el rival cuando tocaba, ¿no? Por coste 3, pues a lo mejor un 2-3, un 3-3. Bueno, pues ahí entra K2 y puede hacer mucho más daño y aprovechar el daño adicional que tenemos. Y el rival se lo quiere quitar, porque si va 4 a la cabeza y a veces va a pensar el 3 daños a la base y está ahí. Y en momentos más avanzados de la partida, K2 gana valor adicional por esto. Lo bajas más dañado, de todas formas que hasta en turno 8, 9, 10, ¿no? Que hasta estampándolo contra una unidad chiquitilla del rival, algún centinela, va a ser destruido y podemos meter el daño de 3 a la base y tratar de terminar partida. Y una de mis últimas incorporaciones fue el cuidador de árbol Groshir. Por coste 2 es un 2-2 que tiene tesón, es un 4-2. Contra decks bastante que van más lentos que yo, ¿no? Donde yo tengo que ser el deck agresivo, empezar el turno 1 con esta unidad mete mucha presión, sobre todo si yo tengo la iniciativa y sé que voy a pegar de 4, porque el rival lo va a querer eliminar y entonces mi siguiente unidad que yo juegue en el turno siguiente, por 3 recursos o por 2+1, si volvemos a hacer la habilidad de Han Solo, en principio va a sobrevivir y vamos a seguir presión, presión, presión. Pero bueno, mucho hablar de bombas, pero ¿cómo empezamos la partida? Bueno, tenemos un montón de turnos 1, ¿no? Tenemos el cuidador, R2, Sabine, Ala, Cassian y Yoda. Todas son muy buenas opciones de turno 1, a veces usando la habilidad, a veces no. Va a ser parte de conocer el enfrentamiento, va a ser en base a nuestra mano y lo que tenemos en recursos, ¿no? Qué tan rápido queremos ir en la partida, si de verdad necesitamos ir muy muy rápido o necesitamos controlar al rival. Tenemos otros 2 turnos 1, pero son bastantes malos. Solo tenemos una copia de Tech. Alguna vez he llevado 2 y bien, da mucha fiabilidad, pero al final como que quiero meter otras cositas, entonces el otro Tech lo llevo en banquillo. Y tenemos 2 interceptores del Concord Down, que son un tremendo centinela, que a ver, lo podemos bajar por 2 recursos, pero es que va a ser un por 2, un 1-2. Y entonces prácticamente cualquier navecita del rival nos lo va a poder lidiar. Entonces no es el mejor turno. Sin embargo, si sabemos, yo qué sé, si el rival nos ha sacado una ala A, ¿no? Y sabemos que puede tener el teniente de la flota que le da +2 para estamparse contra nuestra base, pues a lo mejor ahí sí tenemos que, y el rival tiene la iniciativa, a lo mejor ahí sí tenemos que forzar, bajar por 2 esta nave con centinela para mitigar todo ese daño, ¿no? O sea, al final le acaba poniendo pues 2 tokens de experiencia por el Will Leader, pues ni modo. Igualmente vamos a parar el daño, pero ahí estamos. Entonces, por turnos unos. Con el cuidador del árbol, normalmente yo lo hago contra partidas donde necesito ser muy agresivo, ¿vale? Tengo un deck muy controlero delante o que quiero que me empiece a gastar eventos para quitarme unidades, ¿vale? Por ejemplo, contra Kren y contra Kira, muchas veces lo que hacen es o me bajan el centinela, ¿vale? O me reclama iniciativa inmediatamente para luego jugarme un Power of the Dark Side, ¿no? El evento que eliminas una unidad a tu elección, pero como solo tenemos una, bye. Porque esos 4 daños le dan bastante miedo. Entonces, no me parece mal, porque así mi siguiente turno es tranquilo y no tengo nada delante. Entonces, voy por delante en la partida. Que no me baja nada de esto, que me salen con la navecita o me bajan con cualquier cosa, 4 a la cabeza, reclamando iniciativa y presión, presión, porque se lo quieren quitar. 4 a la cabeza varias veces seguidas es muy doloroso. Y esta carta en futuros turnos, 7, 8, 9, por el puntito de daño, no, por los 2 puntos de daño, es una amenaza interesante. Luego tenemos R2, ¿vale? Por sí solo está bien, pero no podemos jugar nada más, no tenemos ningún otro coste 1, ¿vale? Para poder completar ese turno. Por tanto, con él, si queremos salir con él, normalmente sí vamos a hacer casi siempre las 2 heriditas. Entonces va a costar 0. Costar 0 nos habilita que tanto Sabine Wren la podemos jugar a tempo, ¿vale? Entonces jugaremos 2 unidades, a la A también, pero algo muy interesante es Carabast. Contra Agro, ¿no? Una unidad típica Sabine que nos saca una unidad de vida 3. Pues con Carabast, como hace tanto daño como una unidad nuestra +1, como ya le hemos hecho 2 puntos de daño a R2, vamos a poder hacer 3 puntos de daño a ese teniente de la flota, a ese Space Marine, a esa Sabine o a ese a la A. Paramos bastante el agro solamente teniendo esta jugada de R2 por coste 0 y Carabast. Entonces, muy a tenerlo en cuenta. Después, podemos bajar a Cassian siendo un 3-3.
no está mal, pues para lidiar rápido, si no hemos tenido para nada un buen robo, hemos hecho un mulligan, no está mal, aunque normalmente lo vamos a querer llevar para recursos. Y un Yoda. Yoda sería un 2-2-2. No es la mejor cosa de la vida, pero bueno, tenemos un Restore 2 pronto en mesa y tenemos una unidad de la fuerza pronto en mesa. Por tanto, el Fourth Throw, ¿no? el lanzar con la fuerza, rápidamente gana valor. Es casi lo podemos hacer a tempo en el siguiente turno. Antes de que nos peguen, boom, te juego el lanzar con la fuerza y te trato de quitar la unidad. Incluso me descarto mi propia mano para quitarme esa unidad y que ya no puedas hacer la jugada. Eso lo pienso mucho contra agro, ¿no? Si no, yo prefiero a Yoda por 3 recursitos o incluso en el siguiente turno, en el turno 2, por 2 más lanzar con la fuerza, donde el rival ya ha gastado más cartas de la mano y a lo mejor lo que le queda ya son cosas que quiere tener un poquito más avanzada la partida y no inmediatamente en la parte. Contramando, es una de las cosas que más me gusta. Poder tener a Cassian y poder tener a Chewbacca e incluso a Tech, robo de primera mano y poder llevarlo a recursos inmediatamente es un lujo, porque además luego son unidades muy muy buenas. Cassian va a salir preparado por coste 5 y pues 3 a la cabeza, ¿no? Es como, yo lo llamo que es un mini Falcon, ¿no? Nos puede permitir lidiar con la mesa del rival cuando a lo mejor la curva no nos va perfecta, no tenemos mucha mano, nos han descartado. Cassian entra y lidia con la mesa o cabeza y a lo mejor incluso podemos terminar partida o acelerarla. Chewbacca, claro, no sale con los puntitos de daño, sale por 9, nos duele un poco más, pero partidas que se alargan está súper bien porque elimina cosas importantes, ¿no? Entonces a lo mejor cosas que hemos hecho, algún tradeo para dejar alguna unidad dañada, luego entra Chewbacca y la termina por completo. Y Tech, por supuesto, ¿no? Al final, tanto saliendo por contrabando o de mano para sacar luego cosas por contrabando es súper valioso. Importante, llevamos una sola copia en principio en el deck, por tanto hay que guardarlo cuando sepamos que el rival no tiene forma de lidiar con él, o al revés. Yo muchas veces lo he jugado tanto en este deck como en otros, lo juego así de un modo agresivo, para que el rival diga, uy, ¿qué me quiere sacar por contrabando? ¿No? ¿Qué va a empezar a jugarme? Y al final su mano no importa tanto y a lo mejor le obligo a gastar recursos en tech para que luego mis bombas salgan y aguanten más tiempo en mesa. Pero bueno, eso ya es leer partida y entender un poco también la estrategia del rival. Descarte, por supuesto, porque otra razón muy clara de jugar rojo, azul, blanco es ir a por descartes, ¿no? Poe Dameron, lanzar con la fuerza, K2, saqueo. Todos son herramientas buenísimas. La ventaja de K2 y de Poe Dameron en este deck respecto al deck de Rey es que salen antes. Salen antes y pueden tener mucho o por menos recursos, mejor dicho, porque puede ser que tengamos el K2 robando en el turno 8, ¿no? Salen por menos coste y es más fácil generar descarte por unidad en la mesa y no dependemos tanto de eventos en la mano. Entonces, eso es una de las ventajas súper potentes que tiene este deck respecto al de Rey. Y además que te ponen estadísticas en mesa que no puedes obviar, ¿no? O sea, es el 2x1. Y bueno, como expliqué en esa misma guía, que lo he mencionado 15 veces, la pueden ir a ver, estoy bastante contento de esa y está gustando mucho a la gente. Hay gente que me está escribiendo por privado que, Alejo, ya prueba tu Rey y tal. Bueno, el caso es que es importante tener en cuenta el lanzar con la fuerza y el saqueo, ¿vale? O sea, entender bien cuándo jugarlo, porque es muy fácil que la partida se te pueda romper por jugar un saqueo antes o fuera de tiempo o incluso lanzar con la fuerza. Recomendación, ante la duda, tengo un recurso ahí perdidillo, no tengo nada con la fuerza, no tengo ninguna unidad con la fuerza en la mesa, juego a lanzar con la fuerza, porque quitar cartas del rival va a hacer que nuestras bombas aguanten más tiempo en mesa. Y por supuesto, si jugamos con azul, tenemos que traer eventos elimina unidades, ¿no? Tenemos caída del rival, derrota una unidad, porque sí, la que sea, líderes sobre todo, o también dragones y demás. Carabas, por ese puntito de como bajamos unidades con daño hecho, es fácil que el Carabas pueda rematarlas o dejarlas dañadas para que luego Luke y luego Chewbacca las terminen o mediante tradeos también. Y derribo, pues sobre todo para líderes de vida 5 o unidades potentes de hasta vida 5 o que ya hemos dañado por Carabas o mediante tradeo. En cuanto al banquillo, bueno, esto como siempre, ¿no? O sea, no hay un banquillo mágico que digas el mejor banquillo del mundo. El banquillo va muy enfocado, e incluso algunas decisiones del deck tienen que ir muy enfocados al meta local, al meta de cada uno de vosotros de donde estéis jugando, ¿vale? Porque si hay 80% agro, pues a lo mejor toca cambiar el deck y no llevar 2 dragones, porque en el 90% de las partidas no vas a jugar un dragón, ni lo vas a ocupar nunca jamás de la vida. Hay que quitar esas cartas fuertes para meter muchísimo centinela y mucha curación de base en el main deck, ¿vale?
Pero si es un meta medio, que es lo que yo normalmente intento hacer los decks, donde me puedo enfrentar tanto a control, agro como midrange, este banquillo va un poco por ahí, ¿vale? Tenemos el evento de coste 1, que nunca sé cómo se dice y nunca lo veo bien porque lo pixelo, que por contrabando curas 3 a la base o de mano, o sea, por 3 curas 3 a la base o de mano curas 1, ¿vale? Dos navecitas de Restore 1, los Arc de toda la vida, un Carabas más para poder tener más control y hacer daños, sobre todo contra el agro, un Tech para control, dos Nimas para bajar centinelas por coste 3, que sean un 2-4, por tanto, esa Sabine, ese Kylo, ese Gran Inquisidor se van a estampar, también Landos, pero eso va a ser la siguiente guía. Y Force Surrender para el control, ¿no? Para seguir descartando mano a la vez que yo robo y poder ganar esa batalla de valor. Como digo, a lo mejor este banquillo no les gusta, a mí me ha funcionado bastante. Normalmente no banquilleo salvo contra agro, ¿vale? Eso también hay que reconocerlo porque me gusta probarlo en modo difícil contra control y otra midrange. Contra agro sí, porque si no, no hay partida y quiero poder practicar un poquillo bastante. Pero esto es, si no les gusta o quieren hacer cambios, perfecto. ¿Posibles cambios? Esto. Vencer al dragón, ¿vale? Otro evento, elimina unidades gordas. Puede ser en banquillo contra control, ¿vale? Para los vengadores, esas cosas gordísimas que nos haga el rival, dragones, devastadores y tal. Snokes, venga, para afuera, hasta luego. Rey, ya he comentado, por meter otra unidad de la fuerza y curar a nuestras unidades que estamos bajando heridas. El renegado heroico, a mí no me convence nada porque es una unidad ofensiva, ¿no? Lo quieres bajar sí o sí por coste 1, entonces le metes 2 dañitos, es un 4-1, pero habiendo tantas unidades que te pueden hacer un puntito de daño y ya, a mí no me convence mucho. Prefiero pagar 2 por el Wookiee, pero a gustos. Ketsuonio, si tienes un meta mucho de mejoras y como hay sabotaje, bueno, pues puedes pasar por encima de los centinelas, no está mal, aunque esas 2 de vida imposibilita que la puedes bajar por coste 1, entonces no me apasiona. La nave de asalto audaz es un 4-3-4, la gracia es que tiene sabotaje en el espacio y siempre está bien. La parte de los recursos no lo vas a querer utilizar nunca porque como queremos jugar bombas, siempre vamos a tener más recursos que el rival, salvo que tengamos delante un deck de rampeo, ¿no? Que vaya muy por delante de nosotros. Ahí puede ser interesante por el hecho de que, bueno, tú me rampeas, pues yo sin hacer nada, sin haber destruido recursos ni nada, te voy a pegar con un +2, ¿no? Yo te estoy pegando de 5 a la base. Bueno, por 4 un 3-2 renta, o sea, por 3 un 3-2 renta, está un poco en el límite. La que sí he llegado a meter en partidas, una copia por tener en el main deck, es este carguero de bandidos. Porque por 4 un 5-4 está muy bien, amenaza bien y hay navecitas de agro o incluso las típicas. La de boba del 3-2 no lidia con esta unidad de un solo ataque, tiene que lidiar de 2 veces. Entonces, y meter 5 a la base amenaza bastante. Me gusta y ha dado... Cuando la he ocupado me ha dado alegrías. Y bueno, Wrecker, pedazo de unidad, ¿no? Si la quieres meter, la puedes meter. Por un turno, por un coste menos, sería un 7-5, no está mal. Va a tener el impacto directo de derrotar recurso para meter 5 daños, te ayuda a controlar mesa y a estabilizarla o ganar mucha ventaja. Y el formidable no está mal. El problema es que romper un recurso te desrampea y entonces hace que nuestras bombas lleguen más tarde. Y queremos jugar bombas porque es la gracia de este deck, ¿no? Llegar a soltar esos looks, esos redemption, esos dragones, esos chewbaccas. Entonces no me convence. Pero bueno, si no tienes alguna de esas unidades más caras, ¿vale? Puedes meter a Wrecker y más o menos te puede hacer la misma función o acelerar partida y meter bastante presión. Puede estar bien. Puntos clave. Bueno, eres bastante agro, ¿de acuerdo? Esto es un trabajo mío que me tengo que hacer porque ya saben que yo peco de ir a estabilizar mesa mediante tradeos. Hay momentos donde tienes que entender quién es el agresivo en esta partida. Si soy yo, cabeza, cabeza, cabeza. Y que él lidie, ¿vale? Y ya está. Porque das miedo. Tenemos bombas, tenemos cosas que pueden hacer mucho daño desde momentos iniciales de la partida. Por tanto, luego, aunque el rival estabilice y nos controle y demás, luego nuestras bombas llegan y como no tenga la respuesta para ese look, le meto de 6 a la base. Como no tengan respuesta para ese Redemption, 6 a la base. El dragón, ¿no? Además, cuidado con usar con cuidado la habilidad de Han. No es porque sí, no es porque la tengo ahí y la tengo que usar siempre, 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 siempre. Hay que entender qué tengo delante en la mesa. Porque bajar una unidad, 2 de vida menos, para que el rival me la alivie y a lo mejor no sacar mucho valor y a lo mejor él incluso se queda vivo, no merece la pena. Juego a tempo, juego algo de coste 3 en el turno 2, ¿vale? Por lo justo los requisitos y veo luego de cuándo utilizar esa habilidad, ¿vale? Y al final todo se resume en esto, ¿eh? Bobas a tiempo. O
sea, hay que saber cuándo sacar la bomba dañada y cuándo no. Y otro punto muy interesante es cuándo prevalece, o sea, con un Kanan y un K2 en la mano, cuándo bajo uno y cuándo otro. K2 es muy apetecible por el descarte, pero Kanan, para tener unidades de la fuerza en la mesa y poder sacar más partido a cosas, a Obi, a lanzar con la fuerza, a las curaciones, al descarte, a mí me apetece más. Pero creo que K2, sobre todo la pregunta es: ¿quiero descartar cosas de la mano porque está en un momento clave de la partida donde va a ser muy relevante? Ahí es donde tengo que priorizar a K2. No es tanto por el daño que podemos hacer a la base, sino por ese descarte de cartas muy concretitas que a lo mejor ya hemos venido antes con lanzar con la fuerza, con algún sabotaje que podamos jugar un poquito después. K2 nos puede ayudar a meter esa presión adicional más psicológica de me va a quitar mano, y a lo mejor forzamos jugar de otro modo al rival. Descarte nos hace daño, ¿vale? No nos destruye, porque tenemos cosas interesantes por contrabando y podemos seguir bajando cosas potentes un turno antes, ¿no? Haciendo los 2 puntos antes, no nos destruye, nos hace dañito, ¿vale? Lo que es importante es Yoda en mesa, Obi en mesa, Yoda porque sí, va a generar robo, Obi necesitamos tener algo de la fuerza, ¿vale? Entonces, cuanta más cartas podamos tener en mano, mucho mejor. Y si en algún momento dado de la partida podemos jugar un Cassian desde recursos para ahorrarnos gastar cartas desde la mano, bien, sobre todo si sabemos que el rival tiene descarte de mano, porque si no, nos puede hacer mucho daño, ¿vale? Sabine, Rey y Palpatine, muy duros. Creo que son los enfrentamientos más complicados que he tenido. A Sabine la llego a ganar, pero se tienen que alinear muchas cosas porque sus ambus con Overwhelm nos hace mucho daño, porque normalmente queremos bajar unidades dañadas, por tanto es más fácil que entre más daño en nuestra base. Rey, porque al final sus unidades chiquitillas que mejora lidia muy bien con las que hemos ido bajándonos nosotros dañadas, y al final por valor en mano estamos más o menos igual, tenemos prácticamente el mismo deck más o menos, y el descarte va a ser clave. Y Palpatine, porque sí, porque nuestras bombas que salgamos dañadas, o como tenemos tantas bombas, cualquier cosa le viene bien robárnosla, entonces nos va a hacer mucho daño y puede ser que no tengamos suficientes respuestas para bajarnos todos los devastadores y tal. Y hasta aquí ha sido una guía más o menos rápida, porque mucho de lo que es relevante ya lo expliqué en la guía de Rey, por tanto les invito otra vez a que vayan a ver ese vídeo. Y muy bien, a mí me parece un deck muy competitivo para poder ir a torneos, donde van a tener enfrentamientos no favorables en el sentido de que vas con ventaja, pero sí que puedes competir contra prácticamente todo. Atiende muy bien al meta donde tú estés jugando y ten claro que es un deck donde hay que arriesgar, ¿no? Hay que arriesgar y hay que tratar de, bueno, prever un poquito el daño que nos puede hacer el rival, sacar bombas y como no tenga respuesta, castigar. Gracias, gente, espero que os haya gustado mucho y recuerde, si al principio del vídeo pensaron en otros personajes, déjenlo en comentarios, ¿vale? Quiero ver qué pensó su mente cuando dije que quería poner otro tipo de miniatura con otra imagen ahí para hacer un poquito la gracia, ¿vale? Y si no han visto un match entre dos Sabines, es un mirror, dura poquito porque es agro contra agro. Es interesante, se lo dejo por aquí por si no lo han visto para que lo puedan ver. Y nada, espero que tengan un bonito fin de semana y mes y todo, porque no sé cuándo van a ver este vídeo. Gracias, gente, nos estamos viendo. Chao.